¿Qué tal, amigo Utia? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, un gusto poder compartir una conversación contigo después de tiempo en un contexto pues bastante complicado. Sí, pues, estos momentos son difíciles para el país. Ha habido muertos, manifestaciones, golpes de Estado. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál es el origen de estos problemas? Es complicado, ¿no? Es justamente la fragmentación. Bueno, no voy a decir algo novedoso, digamos, ¿no? Pero es la fragmentación del país, ¿no? Hay grupos que se sienten con ciertos derechos por encima de los otros y que, apelando a la democracia, actúan antidemocráticamente, ¿no? Versus una gran población, que es un grupo reducido obviamente, versus un grupo de la población que es mayoritario, digamos, y que, bueno, yo involucraría a mucha gente, ¿no? Pero hay mucha gente que no se identifica realmente, ¿no? Yo creo que es un problema de democracia, ¿no? Lo que está en el fondo, ¿no? Es decir, la capacidad de que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Estamos viendo que hay muertos y, sin embargo, el poder, ¿no?, instalado en el gobierno sigue inmutable, y eso es preocupante, ¿no? Entonces, ¿Debería haber renunciado entonces la presidenta Boluarte? obviamente, no. Yo recuerdo de mi época, yo cuando era joven, hubo un ministro que se llamaba José de la Jara y Ureta, ¿no? Al comienzo del terrorismo de Estado, ¿no? Terrorismo de Estado y terrorismo en general. Él renunció cuando hubo el primer muerto, ¿ya? Y desgraciadamente la prensa lo criticó seriamente. Pero ya hemos visto lo que pasó después, ¿no? Un incremento de la violencia, ¿no?, por temas represivos, y por el otro, yo no ¿cómo se dice? No justifico el accionar de los otros, ¿no? Me parece que estaba mal esa actitud de violencia, pero la respuesta desencadenó pues todo ese escenario, ¿no?, de muchas muertes, ¿no?, que hasta ahora no lo hemos resuelto. Entonces, ¿crees que ha sido excesivo excesiva la respuesta de Claro, las Fuerzas porque Armadas? ¿de quién? O sea, ¿cuál es la autoridad que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Se supone que ellos obedecen orden, pero ¿las órdenes de quién? ¿No? Son las órdenes del Congreso, son las órdenes de Dina Boluarte. ¿En nombre de qué? Porque el golpe de Estado que le hicieron a Castillo, no, está a las claras que ya había una decisión del punto de vista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Antes, inclusive, del mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo deplorable, digamos, ¿no? Las Fuerzas Armadas no son, ¿cómo se dice? No son deliberantes en estos temas, ¿no? Solamente siguen órdenes. Claro, órdenes de quién, como las Fuerzas Armadas y, en este caso, las fuerzas policiales también, ¿no? Recibir órdenes, ¿no? El ministro, no sé, hubo una secuela de renuncias, ¿no?, de varios ministros, ¿no? Entonces, es un misterio de quién es, de dónde vino la orden, ¿no? ¿Cómo crees que continúe esto? ¿Crees que de nuevo se volverán a dar manifestaciones como se anunció Claro, el primero de porque enero? contra una represión tan brutal, digamos, de las Fuerzas Armadas, y hay casi, por lo menos hay unos 40 muertos, ¿qué puede hacer la gente? Pues salir a manifestarse, ¿no? Es lo único que puede hacer, porque si no, vamos a permitir que las Fuerzas Armadas decidan por nosotros, gente que está preparada para defender el país en caso de guerra exterior, ¿no? O sea, un ataque exterior. Entonces, acá más bien habría que ver cuál es su posición con los intereses del exterior, más bien, ¿no? ¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas con los intereses del exterior? Es que esa sería la pregunta. Eso lo podremos contestar en el siguiente bloque. Entonces, arquitecto Fernando Utia, entonces, ¿qué interés hay foráneo en nuestro país? Son hipótesis, como le digo, ¿no? Hay coincidencias bastante curiosas, ¿no?
Uno podría pensar, pues no, la Constitución desgraciadamente del 93 es muy, digamos, está a la medida pues del tema de la globalización. Yo creo que en esta situación se está saliendo a la luz, ¿no?, lo que está sucediendo en diversas partes del mundo, ¿no? El tema de los defensores de la globalización y los defensores de la soberanía nacional, ¿no?, que es un tema que ya está inclusive ya rebasando esta distinción izquierda y derecha, ¿no? Pero este problema viene de siglos. Seguramente, pero ahorita se está viendo, ¿no?, lo que pasa en Ucrania, ¿no? La Unión Europea está que hace agua, ¿no? Y bueno, se nota pues la influencia que tiene el país del norte, ¿no?, en las decisiones de las élites europeas, ¿no?, para prolongar la guerra, una guerra que realmente deberían ya entrar en negociaciones hace rato y no se ha dado eso. Entonces los intereses foráneos están de acuerdo a la sustracción de nuestras materias primas, como siempre. Claro, o sea, que dejarnos lo menos posible, aparentemente, no, digamos, y quedarse pues la gran tajada, digamos, estos intereses pues transnacionales, ¿no? Que incluso Evo Morales negoció eso, ¿no? Y las transnacionales no se fueron. Claro, eso es una cuestión de negociación, pero parece que no cabe en la cabeza de nuestras élites, o digamos, o los sectores, digamos, que tienen la decisión del gobierno, digamos, o que tienen el poder, digamos, ¿no?, económico, etcétera. Así que nuestra tradición es de patriotismo. Sí, pues no hay una empatía, digamos, con la población, ¿no? Es lo que se ve, ¿no? Se ven los discursos en WhatsApp, no sé, ¿cuál es el otro? El WhatsApp, el TikTok, en Facebook. Sí, el otro, el más antiguo, no me acuerdo cómo se llamaba, estas redes sociales, ¿no? Messenger. Messenger y el otro, ¿no? El azulito, no sé cómo se llama. ¿Telegram? No, ¿Cuál será? Ese de los periódicos que sale, no sé, bueno, no recuerdo. Pero bueno, digamos, uno ve la gente, ¿no?, cómo se manifiesta, expresa. Y la manera en que se han expresado pues del presidente es verdad. Twitter, ¿no? Todo eso uno ve pues todas estas cosas, ¿no? Señor, todos. Odio. Es un odio por andino, uno podría interpretar por ser andino, claro, que ha cometido errores, puede ser, pero uno lo ve al candidato del ganador de la alcaldía como era incapaz de hacer una lectura de un texto, y sin embargo no lo han criticado, no le han criticado sus capacidades cognitivas, ¿no? Por ser de color de piel más clara. Seguramente, o por estar en las redes de poder, ¿no? Entonces, eso es lo extraño, ¿no? Y también las manifestaciones, o sea, hay bastante, pues, esto lo que dice el color de la piel, ¿no? O el color de la piel o la etnia, vamos a decirlo. Campesinos, ¿no? Gente de la ciudad, que también se vio con Merino, ¿no? O sea, salió la gente convocada y, bueno, renunció cuando hubieron 5 muertos, hubo renuncia, ¿no? Todavía lo siguen acusando, ¿no? Penosa la muerte. Sin embargo, hicieron que renunciara. En cambio acá más bien estos grupos de clase media, digamos, de universidades de clase media, digamos, no han hecho lo mismo con Castillo, han hecho una cosa muy tibia, ¿no? Entonces obviamente uno piensa que en verdad es esto que se habla tanto de la caviarada, lo que están defendiendo son sus puestos de trabajo, ¿no? Instalarse en el aparato de gobierno, ¿no? Y mientras reciban su sueldo mientras consigan su objetivo de conseguir su sueldo, no van a ser partícipes de un reclamo que tiene que ver con la población, ¿no? Acaba de sonar un cuetón de la Navidad tardío, parece. Sí. Muy bien, para la siguiente secuencia entonces vamos a hablar justamente sobre el Estado como botín y otras cosas más. Sí. Muy bien, arquitecto Utiel. Entonces, el Estado es un botín, todavía hay racismo en el Perú. Cuando uno ve pues los medios, uno ve pues, ¿no?, cómo le pasan agua tibia a algunos personajes, ¿no? O sea, cometen algún delito y le pasan agua tibia, ¿no? Y uno pues analiza pues, ¿no?, como lo ha dicho, ¿no?, el color de piel, esas cosas, ¿no? O sea, mientras más oscuro, más culpable. Más oscuro, no sé, más andino, no sé, más culpable. Y si tiene mote, peor. Tiene mote, todas esas cosas,
Si tiene un defecto en el habla, digamos que cualquiera puede tenerlo porque habla 2 idiomas, ¿no? Claro, bilingüe. ¿no? Bilingüe, entonces, obviamente, ¿no? Puede ser algo flexible, ¿ya? ¿Ya? Lo que se trata es de entender qué es lo que quiere decir la persona y no romper la comunicación. Y eso es lo que hacen, o sea, decirle, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a hablar. Punto. Y eso es lo que está... O sea, lo que está en el fondo es el tema de la democracia, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Claro, una democracia que acepte todas las sangres, que acepte diferentes puntos de vista, donde se respete la libertad de expresión y de protesta. Claro, por decir ahora, la Plaza San Martín, un espacio público, hecho para que la gente se encuentre, simbolizado ahí con un cerco policial y al fondo con un tanque al lado del héroe de San Martín, ¿no? El héroe de la independencia. Y ahora nadie puede hablar. Nadie puede hablar. Entonces, ¿cuál es el proyecto del Libertador? O sea, ¿cuánto hay de consecuentes con el proyecto del Libertador? Si vamos a estar con, ¿cómo se llama? Con estructuras, ¿no? que se remontan, pues, desde antes, ¿no? Y eso puede ser el principio, de repente nos cortan el canal. Claro, lo arrestan a usted, lo arrestan a mí por hablar. Es simplemente por decir un punto de vista que yo creo que a nadie no deberían meterlo por pensar algo, ¿no? Decir algo, ¿no? Mientras no pase a las acciones y las acciones puedan ser de cierto tipo, bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, uno, Castillo por hablar y no hacer, pues, tú en ese problema. Tiene ese problema, pues. ¿Qué hacemos? O sea, preocupante la situación. Preocupante. Y en cuanto al Estado como botín. Eso es lo que digo, pues hay grupos, nadie postula para, digamos, por lo menos antes, ya yo que he crecido pues en los años 80, fui a mi primera votación en el año 83, creo que era la alcaldía de Lima, me parece que era. Estaba, se me fue la ilación. Está como botín, la alcaldía de Lima. Claro, entonces los políticos, digamos, por lo menos había cierta preocupación en el contenido de lo que decían. ¿Ya? Ahora vemos congresistas de la oposición que el contenido solamente es odio. Y no hay más que satanización a la persona, descalifican y no se debaten las ideas, ¿no? No se debate el proyecto de país que uno aspiraría a tener. Falacias de argumentos ad hominem. Claro, ad hominem, o sea, descalifica. ¿Por qué lo dijo? Entonces es mentira. Entonces, mientras tanto, tenemos toda esta situación, pues, que es una vergüenza realmente para el país, ¿no? Entonces realmente estamos en un proceso muy peligroso para la democracia. Por supuesto, o sea, también habría que repensar la democracia, pero digamos, esto que está en formación, vamos a decir que hay una democracia que está en formación, incipiente, obviamente que la vamos a paralizar y simplemente volver a situaciones porque hay mucha gente pues que cree que tener la verdad y bueno, feliz imponer sus ideas a la fuerza, ¿no? O sea, pero estamos con este problema hace ya casi 200 años, ¿no? Claro, es el saber reconocer al otro. O sea, yo no entiendo por qué hay esa dificultad en reconocer al otro, por lo menos para que tenga la posibilidad de decir su punto de vista, ¿no? Es lo más humano. O sea, realmente hay una deshumanización, volviendo al tema que hemos trabajado, hay una deshumanización de la sociedad. Se deshumaniza al otro. Se deshumaniza al otro y realmente el otro también se deshumaniza, porque lo propio del ser humano, entendiéndolo como lo plantea Hannah Arendt, es la deliberación, y eso se da en el espacio público, ¿no? Entonces volvemos a simplemente entes productores, ¿no? Estamos como los animalitos, ¿no? O creadores de artefactos, estamos como los dioses, pero no estamos asumiendo nuestra condición humana, que es el encuentro con los otros. O sea, llegamos a este mundo y encontramos otras personas, ¿no? Y lo propio es justamente deliberar, conversar con nosotros y ponernos de acuerdo. Continuaremos sobre la condición humana en el siguiente bloque.
Ingeniero Uti, entonces en nuestro país, arquitecto Uti, en nuestro país hay un problema de humanización, de deshumanización, calificar al enemigo como subhumano. No, sí, como una cosa, un ente, simplemente una pieza del aparato productivo del capitalismo, podemos decirlo, ¿no? Nada más. ¿Y dónde está su condición humana, no? O sea, que ese producto es justamente cómo nuestros medios de producción tratan a sus protagonistas. Claro, pues, por ahí uno pues lanza las hipótesis que hemos estado... Bueno, en el capitalismo el obrero, el empleo está para producir dinero, ¿no? Claro, nada más, pero ¿dónde está la parte humana? Y eso es lo que yo reclamo, ¿no? La parte humana. Capitalismo humano, donde se considera al no sé, como colaborador y por lo menos una cosa más matizada, ¿no? Pero una cosa, un aparato productivo que se identifica con claro, entre todos, ¿no? Se pone la camiseta. Trabaja 11 horas. Bueno, se pone la camiseta. Bueno, no tanto, no exagerando, pues, ¿no? Pero digamos unas condiciones adecuadas, ¿no? No vamos a pasar a la época de la revolución industrial en que habían niños de 12 años que trabajaban 14 horas al día. Pero, ¿no? Ingeniero, usted sabe que hay muchas condiciones laborales donde simplemente ya se pierden los derechos laborales, ¿no? Sí, pues. Hay trabajar como locadores de servicio, ya no tienen derecho ni de aguinaldo, ni de... Sí, pues entonces entramos a otro problema, ¿no? Entonces, para que vean simplemente esta situación, pues empiezan a surgir, ¿no? A revelarse muchas cosas, ¿no? Pero mucha gente culpa a Castillo que esta situación se debe a su intentona de golpe. No sé, o sea, yo lo que a muchos amigos le digo, ¿no? O sea, decía antes, semanas antes de todo esto, no estamos, económicamente no estamos peor que antes. Socialmente estábamos mejor porque había paz social. Y sin embargo le hacían carga un montón. Entonces, ¿quiénes eran la gente del Congreso? ¿No? Entonces, yo voy a los restaurantes que cobran, pues, yo digo, pues ahí la gente estaban llenos. Ahora creo que ha bajado un poco. Estaban llenos. Entonces, uno tiene la impresión de que la clase media ha aumentado. Habría que hacer un análisis porque hay reclamos del interior en el que hay pobreza, pero digamos, los que se quejan, sobre todo son los sectores medios y altos de la zona de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que querían, yo no entiendo realmente qué es lo que quieren, ¿no? Satanizándolo a Castillo. Si no se estaba desestabilizando la economía comparado con otros países, no había conflictos sociales. Pero y ahora, los últimos meses los precios de los... Puede ser, pero es a nivel internacional, cuando uno compara, bueno, uno se remite pues a todas estas entidades que hacen evaluaciones en todo el mundo, se ve que el Perú no está tan mal, ¿no? Pero también, o sea, estás diciendo de que el aumento de los bienes de primera necesidad en el Perú también se dio en otras partes del mundo, pero también ha habido aumentos propios del Perú, ¿no? ¿Cómo? Ha habido aumentos propios. Claro, propio del Perú, pero eso que está más o menos manejable. Está más o menos manejable, me parece. No es lo que pasó, pues, Pero ese aumento pudo haber sido con una segunda intención, algunos aumentos del aceite, por ejemplo. Habría que verlo, ¿no? No tengo la información de eso. No justificados, aumentos no justificados. Claro. El pan, el aceite. Sí, claro, es cierto. Pero uno compara, pues, ahora me van a decir defensor de Castillo, bueno. Pero simplemente es lo que uno constata, ¿no? ¿Pero hizo golpe o no hizo golpe Castillo? ¿O solamente fueron palabras que se le llevó el viento? Bueno, hay una cuestión técnica, algunos dicen, ¿no? Pero, digamos, los objetivos de eso, al menos si uno toma en cuenta los objetivos que estaban planteados ahí, que era que el Congreso se disuelva y que él se dé un paso al costado, yo no lo veía mal. Ahora, hay problemas técnicos, ahí están los abogados que dirán eso, pero hay algunos que aseguran que técnicamente no se dio el golpe, ¿no? O sea, es decir, pero ese intento no fue pretexto para que lo vacara, ¿no? Sí, entonces ahí es extraño, ¿no? Porque sí. Es una cosa extraña porque lo empujaron a hacer algo que si no lo hacía, los grupos de oposición no iban a salirse con la suya. Claro, eso es lo raro. Entonces lo han vacado, lo han mal aconsejado para que lo vaque. Es posible que lo hayan mal aconsejado, es posible que lo hayan amenazado
porque no es posible pues que los policías, Los mismos policías. lo abandonan. Su misma seguridad. Su misma seguridad, ¿cómo es eso? Qué triste, el presidente más solitario. Más solitario, ¿no? que hemos tenido. Entonces, De eso podemos seguir hablando en el último bloque. Arquitecto Fernando Uti, entonces, Castillo fue mal aconsejado, eso es lo que uno fue tiene que... traicionado. ¿Qué pasa acá? Hay varias posibilidades. Una que haya sido malintencionadamente aconsejado. Otra es que haya tomado esa decisión, bueno, con seguramente alguna asesoría y estaba más redactado, pues, y hizo lo que hizo, ¿no? Bueno, ahí está, ese es un misterio. Creo que no, todavía Está por saberse. está por saberse, qué pasó, ¿no? O Pero sea, fue torpe, ¿no? ¿Cómo va a ser? no, yo no voy a hacer el cargamontón. Acá no se trata de que sea torpe. Pero... Se trata de que hubo un golpe de Estado, que fue por parte, o sea, un cargamontón, toda una cuestión. Claro, a él es a quien Sí. le han hecho el golpe, ¿no? Él no ha hecho, Hay algo ahí solamente habló y nadie le hizo caso. Sí, pues nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, o sea, es lo Sí, más triste. Pues, ¿dónde está el Entonces, golpe? Algo nominal, ¿no? yo me enteré por el celular ahí, veía que ahí renunciaban ministros y ministros. Y en qué eso no. Seguro para Ahí recién me he enterado, pero no ser apresados como cómplices Pero del golpe. no es posible, o sea, es inhumano no dejarle pedir asilo a su familia. Eso para comenzar. Inclusive el asilo para él también. Es inhumano. Claro, ahí se nota el odio, pues. Ahí se nota. Lo odian por simplemente haber ganado. Sí. No, pero Por no sé, no adecuarse a sus moldes, los estereotipos que ellos manejan. claro, por ser de la sierra, no hablar castellano, no ser una persona. No digamos, ser del grupo de la élite, ¿no? Simplemente Finalmente es eso, no tener ¿no? esas redes tan sólidas, ¿no? Tanto no, de no derecha como... allanarse a los verdaderos dueños del Perú. Sí. Los dueños, no sé, ¿quiénes serán? Pues, Los que deciden ¿quiénes deciden, no? los que deciden Acá qué vamos a justamente- comer, qué vamos a ver por televisión. Sí, acá lo que estamos viendo, pues, ¿no? Acá aparecen, ¿no? A chispotazos así, ciertas relaciones de poder, ¿no? Cómo aparecen los policías, cómo aparecen los militares, cómo aparece el arzobispo, ¿no? Y cómo Entonces, el obispo es de increíble. Ayacucho permitió que unos francotiradores subieran. Sí, pues, entonces, ¿Qué es eso? ahí salen, ¿no? Se develan estas redes de poder, ¿no? Que quieren presionar, ¿no? Y quieren mantener un estatus quo, ¿no? A toda costa. A toda costa, ¿no? Cuando, caramba, ¿cómo vamos a hacer un país moderno si Sí, vamos a estar un país despreciando a los primitivo. otros, ¿no? Primitivo, podemos. semifeudal. O sea, no se le reconoce el derecho a tener voz. Eso sí, es en una parte del mundo. Entonces, estamos volviendo al pasado y no estamos saliendo de nuestro atraso. Sí, pues vamos a entenderlo pues en términos de progreso. No me gustaría hablar en términos de progreso, pero digamos es una situación pues negativa, ¿no? Para usted el progreso ilusorio, entonces. Hay cambios, ¿no? Hay cambios. De hecho hay cambios, ¿no? Pero el asunto es cambios para mejor, cambios para mejor, peor, digamos, o- cómo entendemos nosotros la realidad, ¿no? Claro, es que la idea de progreso ha sido utilizada por los poderes, ¿no? Entonces, ¿no? Los poderes, pues, las grandes potencias, ¿no? Intervengo en tal sitio porque, bueno, necesitan necesitan democracia ayuda de y- nosotros. Entonces, pero es una actitud antidemocrática totalmente, ¿no? ¿Para qué? Para la imposición. Claro, o sea, es una democracia pues más de negocios, pero no de expresarse. El negocio de ellos, el que tiene más plata, pero es eso. Eso no es, yo no lo entendería como progreso, ¿no? Solamente ver cuestiones de lucro, de ganancia. Una ilusión, ¿no? Digamos, parece que estamos bien, pero no tenemos la posibilidad de desplegarnos en nuestra humanidad completa, ¿no? Que es la capacidad de deliberar. Claro, ¿no? Seguimos, por haber sido colonia, por haber ser semicolonia, poscolonia, Claro. y así sucesivamente. Muy bien, Fernando Utia, gracias por. Bueno, gracias también por muy interesante. darme Esta otra ocasión. la palabra. Gracias. Muy bien. Entonces, Democráticamente hablando. democráticamente hablando.